¿Qué es la trombosis cerebral? La trombosis cerebral es una condición médica en la que se forma un coágulo de sangre, trombo, en los vasos sanguíneos del cerebro, obstruyendo el flujo sanguíneo. Esta obstrucción puede privar a las células cerebrales de oxígeno y nutrientes, lo que puede causar daño cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular isquémico. Dependiendo de la localización y severidad del bloqueo, los efectos pueden variar desde leves hasta potencialmente mortales. Causas de la trombosis cerebral. 1. Aterosclerosis, es el proceso en el cual se acumulan depósitos de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias en las paredes internas de las arterias. Estas placas estrechan las arterias, reduciendo el flujo sanguíneo y volviendo más probable que se forme un coágulo. Cuando estas placas se rompen, desencadenan la formación de un trombo en la zona. Esto ocurre por la mala alimentación, falta de ejercicio, tabaquismo y altos niveles de colesterol. 2. Hipertensión arterial. La presión arterial alta ocurre cuando la fuerza con la que el corazón bombea sangre es demasiado fuerte y constante. Esta presión daña el revestimiento interno de las arterias, lo que favorece la formación de placas y coágulos. También puede hacer que los vasos se vuelvan más rígidos y propensos a obstrucciones. La hipertensión no tratada es uno de los mayores factores de riesgo para un accidente cerebrovascular. 3. Trastornos de coagulación, condiciones como la trombofilia o el síndrome antifosfolípido, en las que la sangre tiene una tendencia anormal a formar coágulos. Estas condiciones pueden causar la formación espontánea de trombos dentro de los vasos sanguíneos, incluso sin una lesión previa. Esto aumenta significativamente el riesgo de trombosis cerebral. Es clave identificar estos trastornos mediante análisis específicos en personas con antecedentes familiares o eventos trombóticos previos. 4. Fibrilación auricular, es un tipo de arritmia, ritmo cardíaco irregular, en la que las aurículas del corazón laten de manera descoordinada. Este ritmo irregular puede causar que la sangre se acumule en el corazón, formando coágulos que pueden viajar al cerebro y causar un accidente cerebrovascular. Muchas personas con fibrilación auricular necesitan tomar anticoagulantes para reducir este riesgo. 5. Sedentarismo y obesidad, la falta de actividad física combinada con un exceso de peso corporal. El sedentarismo ralentiza el flujo sanguíneo, especialmente en las extremidades, lo que puede llevar a la formación de coágulos. La obesidad contribuye a la inflamación y al aumento de presión arterial y colesterol, aumentando el riesgo de trombosis. Incorporar actividad física regular y mantener un peso saludable son medidas preventivas clave. 6. Tabaquismo. Fumar introduce sustancias tóxicas en el cuerpo, como la nicotina y el monóxido de carbono. Estas sustancias dañan las paredes de los vasos sanguíneos, promoviendo la acumulación de placas y la formación de coágulos. Además, el tabaco aumenta la viscosidad de la sangre, favoreciendo la trombosis. Dejar de fumar reduce rápidamente el riesgo de accidentes cerebrovasculares. 7. Diabetes. Es una enfermedad crónica que provoca niveles elevados de glucosa, azúcar, en la sangre. El exceso de glucosa daña las paredes de los vasos sanguíneos, acelerando la aterosclerosis. Además, puede afectar la capacidad de la sangre para fluir correctamente, favoreciendo la formación de trombos. Controlar los niveles de glucosa con dieta, ejercicio y medicamentos, si es necesario, es fundamental para reducir el riesgo. 8. Consumo excesivo de alcohol. El abuso del alcohol implica beber en cantidades que afectan negativamente al organismo. El consumo excesivo puede elevar la presión arterial y contribuir a problemas cardíacos, como la fibrilación auricular. También puede aumentar el riesgo de sangrado en el cerebro, lo que agrava los efectos de una trombosis. Limitar el alcohol a cantidades moderadas, una bebida al día para mujeres y 2 para hombres, es clave para prevenir estos riesgos. Cada causa de la trombosis cerebral está relacionada con factores que dañan o alteran los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo.
Un estilo de vida saludable y chequeos médicos regulares son fundamentales para identificar y controlar estos factores de riesgo. Síntomas de la trombosis cerebral. 1. Debilidad o parálisis. La falta de flujo sanguíneo en el cerebro afecta el control de los músculos, generalmente en un lado del cuerpo, cara, brazo o pierna. Esto ocurre porque el lado opuesto del cerebro controla esa parte del cuerpo. Ejemplo típico, una persona no puede levantar un brazo o siente entumecimiento en un lado de la cara. La sonrisa puede aparecer asimétrica. 2. Dificultad para hablar o entender. Si el coágulo afecta a áreas del cerebro responsables del lenguaje, como el área de Broca o Wernicke, la persona puede tener problemas para articular palabras. Encontrar las palabras adecuadas o entender lo que otros dicen. Ejemplo típico, habla confusa, balbuceo o frases incompletas. La persona puede parecer confundida incluso al escuchar frases simples. 3. Pérdida de visión. El coágulo puede afectar los nervios o áreas del cerebro responsables de la visión. Esto puede causar ceguera en un ojo, pérdida parcial de visión o visión doble. Ejemplo típico, la persona puede describir que ve sombras, que un ojo está oscuro o que tiene dificultades para enfocar. 4. Dolor de cabeza severo. Aunque no es el síntoma más común de la trombosis cerebral, un dolor de cabeza intenso y repentino puede ser una señal de alerta, especialmente si se acompaña de otros síntomas. Ejemplo típico, dolor insoportable, que puede aparecer de manera brusca y estar acompañado de vómitos o pérdida de conciencia. 5. Pérdida de equilibrio o coordinación. Cuando la trombosis afecta las áreas del cerebro encargadas del movimiento y la coordinación, como el cerebelo, la persona puede perder la capacidad de mantenerse en pie o caminar. Ejemplo típico, mareos, sensación de desequilibrio o tambaleo al intentar caminar. 6. Confusión o desorientación. La falta de flujo sanguíneo puede afectar las áreas del cerebro responsables del pensamiento, la memoria y la percepción. Esto causa dificultad para razonar, responder preguntas o recordar cosas simples. Ejemplo típico, la persona puede parecer desconectada, no recordar su nombre o confundirse sobre dónde está. Los síntomas de la trombosis cerebral suelen aparecer de forma repentina y requieren atención médica inmediata. Reconocerlos a tiempo puede salvar vidas. Si se observa uno o más de estos signos, es crucial actuar rápido y buscar ayuda médica. Tratamientos para la trombosis cerebral. 1. Medicamentos anticoagulantes. Estos medicamentos ayudan a prevenir la formación de nuevos coágulos y a evitar que los existentes crezcan. Funcionan reduciendo la capacidad de coagulación de la sangre, facilitando el flujo sanguíneo en las arterias afectadas. Se utilizan generalmente en etapas iniciales o como tratamiento preventivo a largo plazo para personas con alto riesgo. 2. Fibrinolíticos, medicamentos como el activador del plasminógeno tisular que disuelven los coágulos existentes. Actúan rápidamente para romper el coágulo y restaurar el flujo sanguíneo al cerebro. Se utilizan en emergencias, dentro de las primeras 3 a 4 horas y media, después de que comienzan los síntomas, en casos seleccionados. 3. Trombectomía mecánica, es un procedimiento quirúrgico en el que se utiliza un dispositivo especializado para extraer el coágulo del vaso sanguíneo afectado. Se introduce un catéter a través de una arteria, generalmente en la pierna, hasta el cerebro, donde se elimina el coágulo. Se utiliza para casos graves de trombosis cerebral, cuando los medicamentos no son efectivos o no están indicados. 4. Cirugía vascular, procedimientos quirúrgicos para reparar o eliminar obstrucciones en los vasos sanguíneos, como la endarterectomía carotídea. Se elimina la placa en las arterias principales que suministran sangre al cerebro para prevenir futuras trombosis. Se utiliza en pacientes con arterias severamente obstruidas, como medida preventiva o después de un evento inicial. 5. Cuidados intensivos en emergencias, monitorización constante de la presión intracraneal, oxigenación y función cardíaca en pacientes graves.
Se realiza usando tecnología avanzada y medicación para estabilizar al paciente y prevenir complicaciones como hinchazón cerebral. Se utiliza durante la fase crítica de la trombosis cerebral. 6. Rehabilitación neurológica, terapia diseñada para ayudar a los pacientes a recuperar funciones motoras, cognitivas y del habla después del daño cerebral. Se realiza a través de fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla, dependiendo de las áreas afectadas. Se utiliza después de la fase aguda, como parte del tratamiento de recuperación a largo plazo. El tratamiento de la trombosis cerebral es multifacético y se adapta según la gravedad del caso y las condiciones subyacentes del paciente. La intervención temprana es clave para reducir el daño cerebral y mejorar el pronóstico a largo plazo.